Luego de hacer el unboxing de nuestra máquina de afeitar multiusos Philips Series 7000, nos preparamos para usarlo no sin antes cargarlo. En esta oportunidad nos acompaña una linda modelo, mi esposa, quien me ayudará con la parte de atrás. Debemos tener adicionalmente un espejo, un peine y una capa. Este último es opcional. Por cierto, llevo 5 meses sin cortarme el cabello, esto debido al cierre de las peluquerías por la pandemia. Se recomienda constantemente limpiar los pelos de la máquina y también peinarse para sacar los residuos de cabello y facilitar el corte. Se debe hacer un repaso para evitar que queden cabellos sin cortar. En la parte superior utilizamos los cepillos números 16 y 12. Ahora, para la parte inferior, los cepillos son 9 y 4. Hay que tener cuidado con la parte de atrás de las orejas, ya que es un área difícil. Mi bebé se despertó, así que tuve que cargarlo. Para finalizar, número 0, o sea sin cepillo, para marcar el contorno del corte. Bien, ahora hago un repaso con los peines laterales de derecha a izquierda y viceversa para el difuminado. No hay que confundirnos, los peines tienen una forma fácil de colocarse y extraerse, así como también un accesorio para limpiar las cuchillas. Termino el repaso con el peine número 4 para las patillas y la parte baja de la nuca. Ahora empezamos probando las cuchillas y peines para la barba, que son más angostas. Número 0, o sea sin peines, si lo que queremos es un corte más al ras.
La cuchilla más pequeña es para moldear la barba y hacer algún diseño. Seguimos con el accesorio para cortar los vellos nasales. Háganlo con mucho cuidado. Luego utilizamos un cabezal más ancho para zonas amplias. Finalmente viene lo más difícil para mí, afeitar el vello corporal, en este caso las axilas. Se siente muy suave al contacto con la piel. Este accesorio es desarmable y fácil de lavar. Una vez terminado, los resultados están a la vista. Si quieres evitar salir de casa por el COVID y a la vez ahorrarte dinero en peluquerías, este equipo es para ti.